Ya, bueno, nos ponemos de pie, voy a empezar, ¿sí? Salve patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, voz y paz, ya tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, te aclamaron por siempre, Señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y acercó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo de otros medios que como yo soy menos, y en tu torno a millares surgir, a millares surgir, a millares surgir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, voz y paz, ya tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Bueno, tomamos asiento. Estudiantes y profesores del plantel. Cada 31 de octubre se conmemora el Día del Escudo Nacional, símbolo que representa el patriotismo y la valentía de los pueblos, el honor, la justicia y el empoderamiento de la gente. Es deber de cada ciudadano ecuatoriano entender el significado de cada uno de los elementos que conforman el escudo, ya que en estas se encierra la historia de gloriosas pasadas y presentes luchas del Ecuador. La majestuosidad del escudo representa los hechos históricos más importantes de la patria, la belleza de su geografía, el trabajo y la prosperidad de nuestro pueblo. Además, guarda significativas figuras de fulgor y de riquezas materiales. Invita a recordar la historia y valorar a los héroes que lucharon por sus ideales. Y aporta al conocimiento de los recursos naturales, impulsando su conservación y defensa. Conmemorar el Día del Escudo Nacional del Ecuador nos eleva al espíritu patriótico y al ser ciudadanos de bien, comprometidos con nuestra patria para servirles mejor. Muchas gracias.
buenos días, autoridades del plantel, maestros y compañeros. Mi nombre es Diana Toledo León y pertenezco a Primero Bachillerato Ciencias. Y hoy les voy a declamar una poesía al escudo ecuatoriano. Hay escudo de las ramas del olivo, tu sol es signo de libertad, y tú, la resaltas con facilidad. Tus nevados que blanco puro son, y tus armas de lucha, resplandecientes de honor. Qué orgullosos estamos del escudo de los tres colores, azul del cielo libertad, roja sangre valentía y amarillo productividad. Buenos días, autoridades del plantel, docentes y compañeros. Mi nombre es Kiara Merino, del Primero Bachillerato de Contabilidad. Exaltación al escudo ecuatoriano. Imponente cual designio, insoslayable como la voluntad, de Rumiñahui y Atahualpa para ofrendarnos libertad. Como el cóndor que se erige, cual sagaz celador, de las épicas hazañas de los soldados del Ecuador. Eres un pedazo de mi patria, indeleble tricolor, blasón de mi trinchera, de mi orgullo y de mi honor. Eres la insignia sagrada que defenderé del agresor, como en heroicas jornadas que a sangre y fuego saliste vencedor. El escudo ecuatoriano, que el majestuoso cóndor domina, que el fulgurante sol ilumina, al afable Guayas caudaloso. Eres emblema glorioso, tenante del lábaro nacional, que adornan tu estandarte de solemne majestuosidad. Escudo de mi patria, bitácora de la nación, fortín del heroísmo de este ejército vencedor. Si la bandera es el alma, el insignia escudo es el corazón. Gracias. Bueno, este ha sido el minuto cívico de hoy, ¿no? Vamos a empezar con nuestra materia. Bueno, ahora nos toca ver lo que es la remuneración, ¿no? Nosotros vimos ya los contratos, cómo nos podían contratar, qué era, cómo, qué tenía, qué tipos de contratos había, ¿no? Entonces, dentro de ese contrato, tiene que, una de las cláusulas es la remuneración, lo que nosotros vamos a recibir por el trabajo realizado, ¿no? Pero, ¿qué es la remuneración? Vamos a ver. A ver si me ayuda Paula. La remuneración, que también es un derecho constitucional, es el pago realizado por el empleador directamente al trabajador, siempre que sea de su libre disposición, ya que en dinero o en especie, ya sea en forma periódica o una sola vez durante el curso del contrato de trabajo. Ya, gracias, ¿no? O sea, lo que yo estoy pactando que me cancele por el trabajo que estoy realizando, ¿no? Hay contratos que igual se hacen por el valor total, ¿no?
Entonces, yo con otra persona le voy a realizar un trabajo y me dice, bueno, yo te pago una vez que se termine el contrato, ¿no? Es de acuerdo al convenio como yo haga con esa persona que va a contratar mis servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo llegue yo con esas personas, ¿no? ¿Sí? Nos dice acerca de las características. ¿Qué nos dice las características de las remuneraciones? A ver si me ayuda Leslie. A ver, son una contraprestación. Al existir un trabajo dependiente o prestación, corresponde como contraprestación el pago de una remuneración. Este elemento es utilizado como un criterio fundamental para decidir sobre la existencia o no de un vínculo laboral. Gracias, ¿no? Entonces, todo esto se establece dentro del Código de Trabajo. Recordemos que existe un Código de Trabajo que está establecido según la ley, ¿no? Y que todos deben cumplirlo, tanto el empleador como el trabajador, ¿no? Entonces aquí nos dice una de las características son una contraprestación. Entonces, corresponde al pago de una remuneración. Doy mi trabajo y me pagan, ¿sí? No doy mi trabajo gratis. Bueno, eso sí ya lo quiere dar gratis, ¿no? Pero me están contratando por algo, ¿no? Por una remuneración. Debe ser de libre disposición. ¿Por qué nos dice que debe ser de libre disposición? Los montos remunerativos pagados al trabajador deben ser utilizados a su libre albedrío en los gastos que él disponga, sin necesidad de consultar o informar a su empleador, ¿no? O sea, él me paga, pero no le puedo dar yo todas las señas y todo de lo que yo voy a hacer con mi dinero, ¿no? ¿Sí? Una vez que ya me ha cancelado, ¿sí? Entonces ya eso depende de mí. Yo trabajador, ¿sí? Yo veo cómo lo gasto. Si lo gasto, no lo gasto, en qué me voy o qué no me voy. Ahí ya no tiene nada que ver el empleador, ¿no? ¿Que debe ser pagada en dinero? Sí. Ya. Porque si yo trabajo es porque necesito el dinero, ¿no? Entonces, como decíamos, nadie trabaja de gratis, ¿no? O sea, es por recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, pero también se puede recibir una remuneración en especie, o sea, en artículos o productos de primera necesidad, previamente que el trabajador haya aceptado, ¿no? No es que yo empleador me dio la gana y le pago en especies, ¿sí? Y tiene que aceptar, ¿no? Tiene que haber un acuerdo entre ambos, ¿no? De que su sueldo o el valor que le voy a dar por sus servicios va a ser por medio de productos o algún artículo, no sé, depende, ¿no? Entonces, pero tengo que llegar a un acuerdo. Son intangibles. La remuneración no puede ser tocada por nadie, ni siquiera por el empleador, ¿sí? Puede ser cobrada por el trabajador y excepcionalmente por su esposa, padres o hijos, previa carta firmada solemnemente, ¿no? Aquí no es que dice, bueno, yo soy la esposa de fulanito y me voy al trabajo y ¿sabe qué? Págueme a mí porque yo soy la esposa. No. Tiene que haber una carta, un documento firmado para poderlo recibir, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no existe eso, no puedo recibir el sueldo, ¿no?
O viene mi esposo y me dice, bueno, yo voy a cobrar tu sueldo y yo voy a disponer de tu sueldo. ¿Sí? No puede hacerlo, ¿no? Sin previa autorización. Entonces el empleador no puede pagarlo a otras personas, ¿no? Sino expresamente al trabajador, ¿no? De lo que exista más allá dentro de lo que se refiere al hogar o las cosas personales del trabajador, eso ya depende de él, ¿no? Entonces ya no depende del empleador. Entonces, por eso se dice que solamente puede cobrarla el trabajador, ¿no? Ni cuando tenga los hijos dice, porque es mi papá, yo tengo derecho a cobrarle el sueldo. No, ¿sí? Una vez que ya se le haya entregado al trabajador, el trabajador decidirá si se lo entrega íntegro a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, no sé, ya depende de esa persona, ¿no? ¿Sí? Son inembargables. Las deudas ordinarias del trabajador no pueden originar medidas de embargo sobre ellas. La excepción a esta regla es la pensión alimenticia autorizada por orden judicial. Yo, empleador, no puedo detener el sueldo de mi trabajador, ¿no? Sino que tengo que pagar. Salvo de que tenga, ¿sí?, un juicio por alimentos. Ahí sí, ¿no? Que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 juicios por alimentos, no sé, ya depende del trabajador. Pero si existe previamente ese documento donde yo, empleador, le puedo retener el sueldo, ¿sí?, y ahí se lo entrega al beneficiario o directamente va al juzgado para que pueda ser cobrado por la persona que lo demandó, ¿no? Hoy en día no solamente da pensión alimenticia el hombre, también da la mujer, ¿sí? Porque se dice que son igualitarios. Antes solamente se decía que el hombre era el que tenía que pasar la pensión alimenticia, pero si la mujer, el hombre se queda con sus hijos, la mujer tiene derecho a pasar una pensión alimenticia también. O sea, los gastos corren por ambos, siempre y cuando también ella esté trabajando. Pues no, si ya no está trabajando, no puede pagar una pensión alimenticia, ¿ya? Entonces, tiene que, ahí se lo retiene, solamente en ese caso. En los demás casos no hay cómo retener su sueldo, ¿sí? No pueden hacerlo, ¿no? Nadie puede tocar eso. E incluso si usted tiene una cuenta bancaria y esa cuenta solo la utiliza para que le depositen el sueldo, así tenga usted un juicio de coactiva, ¿sí?, no pueden bloquearles esos valores porque pertenecen a un sueldo. Y eso no pueden hacer. Eso es contra la ley, ¿no? La persona que le quiera cobrar o la institución que le quiera cobrar tendrá que cobrarle por otros medios, pero no pueden bloquearles los fondos que son generados por un sueldo o por una remuneración, ¿sí? Eso lo establece el Código Civil. No pueden hacerlo. Ninguna institución. Así usted le deba a 5 instituciones y le dice, le voy a hacer juicio coactivo, no pueden bloquearles su sueldo. Tiene carácter preferencial o prevalencia. En caso de quiebra o liquidación de la empresa, las remuneraciones, así como los beneficios sociales del trabajador, tienen preferencia frente a otros créditos del empleador. No sé si de pronto ustedes hayan escuchado en alguna ocasión en que los trabajadores X empresas están protestando por el pago de su sueldo, ¿no? Donde dice la empresa liquidó, pero no ha cancelado los sueldos, ¿no? Entonces, hasta hoy en día vemos de que hay mucha protesta por el gobierno que no había cancelado los sueldos, ¿no?
de algunas instituciones, ¿no? Del sector público. Entonces, muchas protestas porque no cancelan, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo, pueden protestar, están en su libre derecho de hacerlo, ¿sí? Pero siempre y cuando no sea con violencia, ¿no? ¿Sí? Las protestas no son necesarias que haya una violencia, ¿no? Entonces, si hay la quiebra o liquidación de la empresa tiene la obligación de primero cancelar a sus empleados y luego cancelar lo demás que tiene, ¿no? Pero ¿cómo se clasifican o qué tipos de remuneraciones existen? ¿Sí? Entonces, existe lo que es la remuneración, a ver si me ayuda Ainhoa. Ainhoa, Tipos de clasificación de la remuneración. por la unidad del tiempo. Ajá, sí, continúe. En función al trabajador. Por lo que se clasifica en remuneración semanal, quincenal o mensual. Las remuneraciones también pueden ser expresadas por horas efectivas de trabajo. Sigo. Sí, siga. Por la unidad de hora. La remuneración se determina en función a horas o resultados alcanzados por el trabajador. Puede ser remuneración de destajo o remuneración a comisión. Ya, ok, gracias, ¿no? ¿Cómo yo le voy a cancelar a esos empleados? ¿Sí? Como les dije, hay un acuerdo, ¿no? Entre ambas partes, ¿sí? Yo puedo cancelarles, ¿sí? En función de que, le digo, hay vendedores incluso que solamente trabajan por comisión, no tienen un sueldo fijo, ¿no? Sino que simplemente de acuerdo a sus ventas, yo le voy a cancelar ese valor, ¿no? No hay un sueldo fijo, ¿ya? Si vende, te pago. Si no vendes, no te pago, ¿ya? Entonces, en ese tipo de convenios sí es un poquito duro porque muchas ocasiones tiene que hacer mucho esfuerzo para poder vender, ¿no? Entonces, eh, pero así es el contrato, ¿no? ¿Sí? Por la unidad de tiempo que nos dice, ¿sí? Que depende cómo yo le pague. Por lo general, en semanal vemos que les pagan en obras, ¿no? ¿Sí? Las empresas pagan por lo general quincenal o mensual, ¿no? Cuando se realiza una obra, los trabajadores de ahí, ellos reciben semanal, ¿no? Semana a semana van recibiendo su sueldo, ¿no? Por calidad del trabajador. ¿Qué nos dice lo que es por calidad del trabajador? No sé si me puede ayudar, Sanji. Por calidad del trabajador. A pesar de que la nueva legislación laboral no distingue entre trabajadores, obreros y empleados, sin embargo, en la práctica y en la doctrina se mantiene el nombre de sus remuneraciones, que son salarios obreros y sueldos empleados. Sí. Remuneración integral. Esta se refiere a que el trabajador y el empleador puede pactar una remuneración que comprenda un periodo anual y que incluya todos los derechos laborales de origen legal o convencional. Ok, gracias, ¿no? Sí. Entonces, nos dice por calidad del trabajador. Distinguimos dos, ¿no? Los salarios se los paga a los obreros y el sueldo pago a los empleados. Dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí. El obrero, ¿sí? Y el empleado no son iguales, ¿sí? Y cada uno recibe su
sueldo, pero en el uno se llama salario o sueldo, ¿no? Entonces, ¿cómo los distinguimos a cada uno, no? ¿Sí? ¿Cómo puedo pactar también esta remuneración? Podemos hacerlo por un periodo anual y que incluya todos los derechos, ¿no? Todos los derechos. Recordemos que todos los empleados tienen derechos, ¿no? Entonces, todo lo que estipula la ley que debemos pagarle, ¿no? Lo que ya nosotros vimos, que era todos los beneficios sociales, ¿no? Y demás que quiera cancelar el empleador, ¿no? ¿Sí? Que no son obligación, no. ¿Sí? La remuneración mínima vital que estipula la ley. ¿Qué nos dice? Ya. A ver si me ayuda Jennifer. Voy. A ver. La remuneración mínima vital es el monto remunerativo que debe percibir un trabajador no calificado sujeto al régimen de la actividad privada, que elabore por lo menos 4 horas diarias promedio. De acuerdo a la norma constitucional, la remuneración mínima vital es regulada por el Estado mediante decretos supremos y/o decretos de urgencia. Ok, gracias, ¿no? Sí. Entonces, esto se fija de acuerdo a lo que el gobierno diga, ¿no? Sí. Pero no solamente decide aquí el gobierno, también está el de los trabajadores, los representantes que son de los trabajadores en general, ¿no? Y a nivel nacional. Se reúnen empresarios, gobierno y lo que es el representante de los trabajadores, ¿no? Para poder quedar a un acuerdo cuánto va a ser el salario mínimo vital, ¿no? Entonces, ahorita en estos tiempos ya se está revisando lo que es el sueldo, ¿no? El sueldo, cuánto va a llegar la remuneración, ¿sí? Si sube, no sube, o cuánto va a subir, ¿no? Aquí en el Ecuador, por lo general, vemos que el sueldo básico o la remuneración mínima no sube mucho, ¿no? Sube 4, 3, 5, hasta eso nomás he visto que sube, ¿no? Pero no sube tanto. Eso es de acuerdo a lo que ellos quedan, ¿sí? En las reuniones que tengan, ¿no? Entonces ellos se deben reunir y decir cómo va a quedar, llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no lo pueden hacer arbitrariamente. El gobierno no puede decir, yo voy a imponer el sueldo, no. Tiene que tener el apoyo de los demás, ¿no? ¿Sí? Para poder hacerlo, ¿ya? Y tiene que salir un decreto, ¿sí? Donde se dice que ahí está estipulado el nuevo salario mínimo vital, ¿no? ¿Cuánto va a ser? ¿Sí? Mientras no esté publicada, no esté en el registro oficial, no tiene validez. Lo puede decir el gobierno, pero tiene que estar en el registro oficial publicada, ¿no? ¿Sí? Así lo exige la ley. ¿Por qué puedo perder yo la remuneración? ¿Sí? Sí la puedo perder, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Por faltas injustificadas. ¿Ya? Yo no voy al trabajo, ¿sí? Y a mí me tienen que descontar, ¿sí? Pues en el trabajo uno no puede faltar tanto, ¿no? Porque si uno falta medio día, ¿sí? El descuento será por un día. Si falto un día, el descuento será 2 días, ¿sí? Y si ya no voy a trabajar el tercer día, automáticamente estoy fuera del trabajo, ¿sí? Si no tengo una justificación, ¿no?
Entonces, desde el primer momento tengo que presentar mi justificación. Me voy a ausentar por tanto tiempo, ¿sí? Solicito me den permiso para ausentarme de mi lugar de trabajo. Me puedo ausentar de mi lugar de trabajo, ¿sí? Con la debida justificación, siempre y cuando, ¿sí? Yo tenga que estipular, si de pronto me voy, ¿sí? Sin sueldo o con sueldo. Hay empresas que le dicen, bueno, yo te doy el permiso, pero no te pago, ¿sí? Entonces, coge un permiso sin sueldo. ¿Sí? Hay personas que por cuestiones de estudio, ¿sí? Solicitan permiso en los trabajos, para poder ir a hacer un curso, qué sé yo, adquirir más conocimientos, ¿no? Entonces, si la empresa le dice, te puedes ir, ¿sí? Pero no vas a percibir sueldo. ¿Cómo la empresa le puede decir, bueno, sí, le vas a percibir un sueldo? Pero significa, al menos yo como empresa tengo que pagarle el que se va y el que va a reemplazarlo, ¿no? Entonces, es lo que no se espera, ¿no? Y lo que el patrono no le gusta, porque igual tendrá que pagar por doble, ¿no? ¿Sí? Entonces, chicos, más tarde revisen el Classroom, ¿ya? Que igual ahí voy a poner una actividad para que la realicen, ¿no? Ahí les pongo la actividad en costos, ¿ya? Para que la puedan hacer, ¿sí? Aquí ya se me termina el tiempo. Me queda ya menos de un minuto. Entonces, chicos, nos vemos, que pasen bien, cuídense mucho, disfruten, descansen mucho.